El día de hoy abordaremos la historia de un delincuente que se convirtió en una leyenda. Lo curioso es que no se dio a conocer por sus crímenes, sino por la cantidad de veces que se evadió de la justicia. El día de hoy contaremos parte de la vida de Santiago Reyes Quesada, mejor conocido como el Capitán Fantasma, quien es en realidad la persona que debe de llevar el título del Eterno Fugitivo, mote que le ha sido dado a otros personajes, debido a que muchos desconocen la historia del capitán, quien en su época tuvo la habilidad no solo de fugarse de distintas prisiones, sino también de hacer ver sus fugas como un acto de escapismo, infundiendo con ello, más que terror, expectación entre la colectividad. Santiago Reyes Quesada, nombre real de quien fuese conocido con el alias del Capitán Fantasma. Nació en el año de 1922 en Los Ángeles, California, hijo del carpintero Luis Reyes y de María Quesada, quien se dedicaba a las labores domésticas. A pesar de haber nacido en los Estados Unidos, la infancia de Santiago transcurrió en la frontera norte de México, específicamente en el estado de Tamaulipas. Güero, de ojos azules y de una envidiable complexión delgada, en su niñez y adolescencia se le conocía como el Jimmy, y aunque no vivió mucho tiempo en su ciudad natal, el Jimmy hablaba perfectamente el inglés. Ya en México, y a temprana edad, Santiago da sus primeros pasos en el mundo del delito. Se tienen registros de que su primer arresto fue a la edad de 16 años. ¿El delito? Robar autopartes. En esta ocasión, se dice que solo permaneció 60 días en prisión. ¿Quién diría que esa pequeña estancia sería la única ocasión en la que Reyes Quesada purgaría una condena en su totalidad? No mucho tiempo transcurrió para que el Jimmy ingresara nuevamente al tribunal para menores, ya que ese hecho desataría una serie de acontecimientos que marcaron su historia, toda vez que fue la primera ocasión en la que el Jimmy escaparía de la justicia, esto en compañía de algunos muchachos infractores que conoció en aquella ocasión. Al escapar, el Jimmy se trasladaría a la capital del país, refugiándose en la colonia Morelos, específicamente en el afamado barrio de Tepito, conocido por ser cuna de grandes boxeadores y por otras cosas. En la Ciudad de México corría el año de 1939 y el Jimmy fue detenido y encarcelado en el Tribunal para Menores ubicado en la colonia San Rafael. ¿El delito? Se dice que fue un robo a comercio. En aquella ocasión, el futuro Capitán Fantasma logró escapar, mezclándose entre las personas que fueron al día de visita. Pero nuevamente fue prendido cerca de la colonia Morelos y reenviado a prisión. Solo que en esta ocasión se cuenta que el Jimmy escaparía, prometiendo a un custodio, el cual se dice era homosexual, tener algún encuentro íntimo. Desde luego que no se sabe si le cumplió o no. Lo que sí se sabe es que el Jimmy se fue al norte del país, delinquiendo en estados como Monterrey, Torreón, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Tampico y muchos más. En 1945 y con 23 años fue detenido en Tamaulipas y enviado a una prisión estatal. Se cree que con las ganancias de sus robos sobornó a 2 custodios para que lo dejaran escapar en Navidad. Posteriormente, Reyes Quesada se fue a Michoacán, donde se cuenta asaltó a un comercio y privó de la vida a la propietaria. Escapó a Jalisco, donde fue aprehendido y llevado al penal de Oblatos. En aquella ocasión, sobornaría a los custodios y recobraría su libertad. La fuga del penal de Oblatos fue trascendental, ya que Reyes Quesada regresaría al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y es aquí en donde nacería la leyenda, puesto que compró un uniforme de militar para hacerse pasar por efectivo del ejército. Asimismo, fabricó una credencial de identidad falsa y mandó a ponerle a su vehículo un escudo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal vez al verse vestido de esa manera,
Reyes Quesada pensaba que pasaría desapercibido, o tal vez pensaba que sería respetado. Lo cierto es que esa vestimenta se volvió un gusto en él, pero más que un gusto, se volvió un distintivo, pues a partir de ahí dejaría de ser el Jimmy, dejaría de ser Santiago. Ahora sería conocido como el Capitán Fantasma. Ya para 1948, Quesada era llamado el Capitán, y en ese mismo año fue detenido y llevado a Lecumberri, donde en el mes de diciembre se presume sobornó a 2 custodios para que le prestaran la vestimenta idónea y hacerse pasar como comisionado en la dirección. De esta manera pudo meterse en un camión y abandonar el presidio. Sus métodos de fuga fueron variados, y estos iban desde limar los barrotes de las celdas o sobornar a los custodios hasta construir muebles finos y fugarse en ellos. Porque recordemos que su padre fue carpintero y él, en su adolescencia, dentro del Tribunal para Menores en Tamaulipas, se perfeccionó como ebanista. En una de las tantas historias del Capitán Fantasma, se cuenta que a principios del año de 1956, el capitán fue detenido en Tamaulipas. ¿El delito? Robo a una joyería. Se dice que el entonces gobernador Horacio Terán dio la instrucción para que el Capitán Fantasma fuera recluido en la cárcel del penal de Andonegui, de Tampico. El gobernador se entera por conducto de sus amistades de que Reyes Quesada trabajaba de manera magnífica la ebanistería, de tal suerte que el gobernador le pide al recluso le elabore una elegante cantina. Al proporcionársele el material, el capitán comienza el fino trabajo de elaboración. Pasado un mes, el mueble estaba listo para la entrega. El gobernador envió al penal a algunas personas para recoger el mueble y llevarlo a su residencia, pero los empleados se presume que desconocían que dentro de la cantina estaba el Capitán Fantasma, y en un descuido de estos el capitán abre las puertas de la cantina, abre las puertas del camión y, como decimos coloquialmente en México, se les peló. Así fue como el Capitán Fantasma se notó una fuga más en su largo récord de escapatorias. Si nos ponemos a relatar todas y cada una de sus andanzas, no acabaríamos nunca. Pero lo que sí está claro es que el Capitán Fantasma no obtuvo su fama por sus atracos u homicidios, la obtuvo por la cantidad de veces y la forma en que logró evadirse de la justicia. El mote del Capitán Fantasma cobraba fuerza cada día, puesto que lo agarraban fácilmente, pero el Capi volvía a escapar con igual facilidad. En el año de 1959, el capitán contaba con la edad de 37 años. Se dice que llegó al penal de Nuevo León, el cual contaba con un moderno sistema de alarma, así como con cables de alta tensión. Y en cuanto a la vigilancia, en la torre principal y los garitones, los guardias tenían ametralladoras y binoculares. Cualquiera hubiese apostado a que esta vez el capitán no se fugaría de aquella prisión, pues llevaba 3 años de encierro. Pero el 28 de agosto de 1962 volvió a escapar nuevamente, estando oculto en un mueble obviamente fabricado por él. Es de esperarse que al Capitán Fantasma le agradaban las féminas. Asimismo, él era del agrado de las mismas. Esto evidentemente por sus características físicas, de las cuales se habló al principio del presente, y debido a ello, se dice que utilizaba su carisma y su físico para seducir mujeres, principalmente de la alta sociedad. Ello le permitía entrar como invitado a las casas, para después saquearlas. Debido a que hablaba el inglés a la perfección, no se le dificultaba viajar al vecino país del norte, y aunque parezca increíble, el Capitán Fantasma fue boletinado nada más ni menos que por el FBI, y es que al parecer, el gobierno mexicano pidió ayuda al norteamericano, y se decía que el capitán había sido visto en el estado de Texas, tal y como lo dice el comunicado. Se busca a Santiago Reyes Quesada, llegó de México, 1,70 de estatura, blanco, bigote bien cuidado, habla inglés perfectamente, es perseguido por asesino y robo, escapó de la cárcel de Monterrey,
y es buscado en 6 estados de México y por el gobierno federal. Fue visto varias ocasiones en esta ciudad, San Antonio, Texas, a pie, vistiendo un overol de mecánico con un emblema en el pecho. Por lo menos está relacionado con 6 asesinatos. Siempre anda armado y se le considera extremadamente peligroso. Si usted lo ha visto o es detenido, notifíquelo a inmigración del FBI. Pero no, el capitán no fue detenido en Norteamérica. Fue detenido meses más tarde en el estado de Puebla. Pocas veces un sobrenombre había sido impuesto con tanta exactitud. Santiago Reyes Quesada parecía un verdadero fantasma. No existía cárcel que pudiera detenerlo. De todas, se fugaba. En 1971 ingresó a la penitenciaría de Puebla, donde pasó más tiempo preso, 11 años. Se cuenta que casi ciego y con problemas graves de salud, como lo es la diabetes y con problemas de próstata y los pulmones, fue llevado al Hospital Escuela Universitario a finales de 1981, donde convaleció en la cama número 45 por unos días. Ya que el 2 de enero se levantó de la cama y como si hubiese resucitado, huyó y se descolgó por un muro, con apoyo de una cuerda de 10 metros de longitud. Solo que faltaban otros 3 metros para llegar al suelo, pero su cómplice soltó la cuerda antes de que terminara su descenso y cayó. Y sí, su cómplice fue el policía que lo custodiaba, o al menos eso es lo que se llegó a manejar. Al caer, se arrastró hasta un basurero y se escondió entre los escombros. Casi 2 días después fue encontrado e inmediatamente se dio aviso a la policía y el capitán fantasma volvió a ocupar la cama 45. La versión oficial dice que debido a la gravedad de su estado ya no pudo recuperarse, hasta que el 13 de febrero de 1982 protagonizó su última fuga, pero esta vez hacia el cementerio. Aunque se manejó la versión extraoficial de que en realidad no murió y se fue a los Estados Unidos, cosa que jamás fue comprobada. Como fuese, lo cierto es que el capitán, a pesar de haber evadido a la justicia por largo tiempo, no pudo evadir a la muerte, y esta, su leyenda, es un precedente para que quede claro que por más que se huya de la justicia y de las adversidades, jamás podremos escapar de nuestro destino, es decir, de las consecuencias de nuestros actos.